Es un honor iniciar esta serie con la participación del Dr. Pablo César Lozano Tovar, quien es profesor titular en el Massachusetts Institute of Technology y director del Space Propulsion Laboratory. El profesor Lozano obtuvo los grados de Ingeniero Físico Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Maestría Física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, CINVESTAF, y Maestría y Doctorado en Propulsión Espacial en MIT. El profesor Lozano, además, es un ávido practicante del ciclismo de ruta y ha participado en varias carreras de nivel amateur en México, Estados Unidos y Europa. Su trayectoria ejemplifica cómo una formación en ingeniería física puede transitar desde la exploración espacial hasta la nanotecnología. El día de hoy nos presentará la conferencia titulada De la exploración espacial a la nanotecnología, el recorrido de un ingeniero físico. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra, por favor. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Y si hago así, me escuchan igual? Sí, sí. Entonces, ¿micrófono o no micrófono? Sin micrófono está bien. Sin micrófono, perfecto. Gracias. No saben el placer que me da estar aquí, en Querétaro, en mi tierra mexicana, y dar una plática sobre el trabajo que hacemos en mi laboratorio en Massachusetts. Esto me da oportunidad de hacer dos cosas. Una, la más importante, por supuesto, es tener contacto con ustedes y aprender un poco de ustedes lo que hacen y cuáles son los sueños, las aspiraciones que tienen para el futuro. Y la otra para mí es escapar del frío miserable que está haciendo ahorita en Boston. La plática que les voy a dar hoy es un recuento de lo que he estado haciendo durante los últimos años en mi laboratorio en MIT y al mismo tiempo tratar de dar una perspectiva de lo que un ingeniero físico puede llegar a ser. Entonces quisiera empezar por ahí. ¿Qué es un ingeniero físico? Bueno, levanten la mano. ¿Quiénes son aquí ingenieros físicos? Pues la mayoría, ¿no? La mayoría de aquí son ingenieros físicos. Entonces, quizá no les debo dar muchísima información acerca de qué es un ingeniero físico. Pero es una mezcla muy particular entre alguien que diseña, que construye, que utiliza su conocimiento para crear máquinas y dispositivos, lo que hace un ingeniero, pero al mismo tiempo tiene un conocimiento muy profundo sobre cómo funciona el mundo natural, cómo interrogar al mundo natural, cómo crear modelos que nos pueden ayudar a interpretar ese mundo natural, a conocerlo mejor, que es lo que hace un físico. Y quizá estas dos disciplinas pueden parecer un poco diferentes, la ingeniería y la física, pero al juntarlas nosotros podemos empezar a hacer cosas muy interesantes, de aplicaciones que son bastante amplias, ¿no? Desde diseñar un cepillo de dientes hasta diseñar quizá una de estas máquinas que van a posarse sobre un planeta e investigar cómo se constituye su atmósfera, qué hay en el subsuelo, etc. Y para eso se necesita obviamente un marco teórico, que es el que nos proporcionan las ciencias básicas, principalmente la física, pero al mismo tiempo la habilidad de poder diseñar estas máquinas y que puedan cumplir sus objetivos. Estamos de acuerdo que más o menos por ahí va la ingeniería física. Y de nuevo puede ser tan variada que existen muchísimas interpretaciones y muchísimos campos en los que se puede aplicar. Y en particular lo que yo les voy a dar hoy es un ejemplo del camino que yo seguí como ingeniero físico. Para mí lo apasionante siempre fue la exploración espacial y a eso me he dedicado, a explorar el espacio. Pero al mismo tiempo también tengo muchísimo interés en cómo funciona el mundo a su escala más pequeña, la escala micrométrica, nanométrica, a nivel atómico, molecular. Y también he aplicado un poco de los mismos conceptos que utilizo en la exploración espacial para la nanotecnología. Entonces quiero platicar un poquito cómo existió esa transición, ese brinco de ingeniería física a la exploración espacial y después de ahí a la nanotecnología, o más o menos en paralelo. Entonces quiero empezar con la exploración espacial. ¿Quiénes de ustedes saben qué es esto?
Parece un satélite. ¿Alguien reconoce este satélite? Es un satélite muy famoso, una nave espacial de hecho. Bueno, no tienen que reconocerlas, todos se parecen igual, todos parecen una caja con antenas y cosas, ¿no? Esta caja con antenas y con dispositivos y cosas por ahí es una sonda espacial que se llamó Dawn. Dawn en inglés quiere decir amanecer. Y el propósito de esta sonda fue explorar los asteroides, los dos asteroides más grandes que existen en el sistema solar. Ven que entre la órbita de Marte y Júpiter existe un cinturón de asteroides. Muchos de ellos son enormes, y en particular dos, uno que se llama Ceres y el otro que se llama Vesta, son los más grandes de todo el sistema solar. Bueno, el objetivo de esta nave espacial, después de ser lanzada de la Tierra, era utilizar sus propios métodos de propulsión y acelerar desde la Tierra y llegar al cinturón de asteroides, entrar en órbita alrededor de Vesta, el segundo asteroide más grande del sistema solar, explorarlo durante un año, y después de ahí, en órbita, y después salir de esa órbita de Vesta y llegar a la órbita de Ceres, entrar en órbita ahí, estar un par de años y terminar su investigación. Para eso utilizó motores de propulsión eléctrica. Y aquí hay un ejemplo. El motor de propulsión eléctrica es este, hay otro aquí abajo, aquí hay otro. Esta sonda traía 3 motores de propulsión eléctrica, de plasma, motores iónicos. Solo uno a la vez se utilizaba. Y esta imagen aquí es superimpuesta, es del mismo motor, como se ve cuando está disparando. La imagen viene de un laboratorio, pero es como se vería en el espacio. Es algo muy bonito, de hecho, es muy llamativo. Es un plasma que está siendo acelerado. Para los físicos aquí, por supuesto, un plasma es un gas ionizado. La definición entre un plasma y un gas ionizado es que el plasma tiene un equilibrio de las cargas positivas y negativas, los iones y los electrones. Y aquí se ve cómo se acelera ese plasma y produce empuje. Esta sonda utilizó propulsión eléctrica como esta, en lugar de propulsión química más tradicional, como por ejemplo quemar oxígeno e hidrógeno para producir empuje, que es como un motor de cohete funciona para levantar un cohete desde tierra. Esto es mucho más eficiente. La razón es porque los iones que salen por aquí salen a una velocidad que puede ser órdenes de magnitud más alta que la velocidad a la que salen los productos de combustión de una reacción química, y por lo tanto se necesita mucho menos material para producir el mismo impulso. De tal manera que los tanques en los que se almacena el propulsante también son mucho más pequeños. Entonces, este tipo de misión, por ejemplo, no había manera de realizarla con propulsión química, porque los tanques de propulsante químico hubieran sido demasiado grandes. La propulsión eléctrica para eso existe. Nos permite llegar a lugares más lejos con sistemas espaciales mucho más compactos, como esta sonda. Y así fue como llegó esta sonda y visitó estos lugares y realizó descubrimientos increíbles. Este objeto que se ve aquí es el planetoide o el asteroide más grande del sistema solar, Ceres, y por ejemplo descubrió cosas súper interesantes como actividad en el asteroide. Esto que se ve aquí es lo que resultó de una erupción de un geyser de agua salada. Sucede que este tipo de cuerpos celestes no es volcánico, no tiene actividad sísmica, es muy pequeño, pero tiene, gracias a este descubrimiento, sucede que tiene un océano de líquido, de agua, muy salada, en el subsuelo, debajo de la corteza. Y de vez en cuando, aquí ven muchos cráteres, de vez en cuando un pequeño objeto, un meteorito, choca con esta corteza, la penetra, calienta esa agua, el agua sale como un geyser y deposita toda la sal mientras el agua se evapora, y lo que se ve aquí, estos depósitos de sal, es lo que resulta al final. Muy interesante. Y muchos descubrimientos de estos se han hecho con sondas de este tipo. Pero bueno, los sistemas espaciales pueden ser muy diferentes. Podemos tener naves espaciales como Dawn, muy grandes, o como satélites de telecomunicación, como estos que están aquí. Estos, por cierto, son los satélites de telecomunicación mexicanos, el Morelos y el Centenario. Uno de ellos no llegó a órbita, por cierto. Tuvo problema en el choque. Esto ya tiene bastantes años.
pero también hay sistemas espaciales muy pequeños, como por ejemplo el CubeSat que se conoce, que sostiene aquí mi colega Andrea Su de Aerospace Corporation. Este satélite, por cierto, es un satélite de nuestro laboratorio, y en un rato les voy a platicar un poco sobre lo que hay aquí. ¿Ven estos pequeños cubitos que están aquí en la superficie de este satélite? Pues sucede que esos son motores de propulsión. Esos son los motores de propulsión que un ingeniero físico inventó para satélites que son muy pequeños, motores de tipo eléctrico, como el motor del Dawn, que te podría permitir hacer cosas muy interesantes en el espacio. Pero ven la diferencia de magnitud, de tamaño, de volumen, de masa de estos satélites, también de costo. Estos satélites son mucho menos costosos que estos, por supuesto. Y el sueño en el futuro es que estos satélites pequeños puedan hacer las mismas actividades que los satélites más grandes y recabar información interesante en el sistema solar, aparte de otras aplicaciones muy interesantes. Pero entonces, vamos a empezar. Ese es el motor del Dawn. Aquí otro colega en el Jet Propulsion Laboratory está enseñándonos el motor iónico del Dawn. Es un motor más o menos de este tamaño, es bastante grande, varios cientos de kilogramos de peso. Este es el motor de esos CubeSats. Es un motor también iónico de propulsión eléctrica, mucho más pequeño, también mucho más barato que el otro, y es el tipo de motor que hemos desarrollado para nuestras misiones en satélites más pequeños. Vamos a ver cómo funciona. Cualquier tipo de motor de propulsión espacial es básicamente una caja negra. El objetivo de esa caja negra es producir un empuje, y el empuje se hace por el efecto de acción y reacción, conservación de cantidad de movimiento. Tenemos cierta cantidad de masa que se va en lo que produce el motor por unidad de tiempo, y esa masa se va a cierta velocidad c. Ya sé que todos somos físicos aquí. Esta no es la velocidad de la luz, esta es la velocidad ideal a la que sale el exhaust que llamamos, las partículas cargadas en este caso de los motores eléctricos. Solo que en mi campo adoptivo de propulsión espacial sucede que le llaman c a la velocidad ideal de emisión, no es la velocidad de la luz. Dentro de esa caja negra, todos estos sistemas de propulsión eléctrica tienen los mismos componentes. Tenemos un tanque, tenemos un lugar donde almacenamos el propulsante, una manera de inyectarlo, una manera de producir carga, de ionizar este propulsante y de acelerarlo. Hay potencia eléctrica que conecta todo, pero es básicamente los mismos ingredientes. Los motores de propulsión de plasma, como el de Dawn, que ya les mostré, son bastante interesantes. Fueron básicamente desarrollados en los últimos 20, 30 años y funcionan muy bien. Disculpe que muchas de las diapositivas van a estar en inglés, pero ahí me siguen, ¿no? Estos motores de propulsión básicamente ya son maduros. Se han trabajado durante mucho tiempo, han alcanzado un nivel de madurez bastante considerable. Ya son equipos industriales, digámoslo así. Pero estos tipos de propulsión, de motores de propulsión de plasma, este es un motor iónico, este es un motor tipo Hall, el efecto Hall. Podemos ir en más detalle de esto si quieren en la sesión de preguntas y respuestas. Sucede que estos motores no pueden funcionar a niveles de potencias bajos. Funcionan muy bien a los niveles de potencias altos de los satélites grandes, pero para satélites pequeñitos que solo producen unos cuantos vatios de potencia, no funcionan muy bien. Tienen muchos problemas de eficiencia. ¿Y por qué? Como esta es una conferencia de ingeniería física, pues tengo que poner algunas ecuaciones y algunos procesos de cosas de física. Entonces, tengo dos slides de esto, ¿no? Esta es la primera. El proceso de ionización, que muchos de ustedes ya lo conocen bien. Un proceso de ionización viene cuando tienes un neutro, por ejemplo, un gas como xenón, criptón, un gas atómico, por ejemplo, y lo bombardeamos con electrones para producir iones, y después tienes dos electrones. Una vez que tienes el ion, hay un electrón que viene del neutro y otro el electrón que decae en energía. Pero en fin, el punto aquí es que la probabilidad de ionización depende de cuántos electrones tenemos por unidad de volumen, la densidad de electrones, y también de la sección eficaz de colisión de los electrones, de colisión de ionización.
de los electrones con los neutrons que tenemos en el ambiente, en el volumen. Bueno, solamente bien representativo, estas dos cantidades son distribuciones, funciones de distribución, ¿no? Estas son las dos funciones de distribución. La de sección eficaz es una cosa así, la de densidad es maxwelliana, básicamente, una distribución normal, con un piquito aquí de los electrones primarios que inyectamos a cierta energía que nosotros seleccionamos. Y esta es la distribución normal. Bueno, para nosotros poder, así como me están ayudando ahí alguien, para poder nosotros tener el proceso de ionización, necesitamos una energía mínima, la energía de ionización. Y la probabilidad de distribución sube más o menos así, después baja a altas energías. Baja a altas energías porque si un electrón pasa muy rápido, tiene menos tiempo de interacción y por eso baja la probabilidad de ionización. Pero sucede que si superimponemos la distribución de electrones con la probabilidad de ionización, la mayoría de los electrones tienen una energía que es debajo de la energía de ionización. Entonces estos no contribuyen al proceso de ionización. ¿Quiénes contribuyen? Pues los electrones primarios que inyectamos, es como una delta de Dirac, son muy poquitos, y la integración de la cola de distribución maxwelliana, que no son tantos, es una tercera parte más o menos de lo que está aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo este proceso de ionización es un proceso probabilístico y que requiere un volumen de ionización. Y entre más grande es ese volumen, más tiempo de interacción hay y más oportunidad le damos a esos electrones de producir efectos de ionización. Bueno, les voy a hacer una pregunta ahora. Si quiero hacer un modelo separado de esto, porque digamos que quiero hacer un modelo, un motor de propulsión que es mucho más pequeño, si es de plasma, tendría que reducir yo el volumen de ionización, o tendría que subir la densidad del plasma, o tendría que subir otras cantidades como el campo magnético, que es el que confina los electrones en el plasma, etc. Pero todas esas cosas me llevan a un caso en el que es muy difícil de conservar la eficiencia. Entonces, en lugar de eso, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros empezamos con un propulsante, un líquido, en lugar de un gas. Y sucede que el líquido está cargado exclusivamente, compuesto de cargas positivas y negativas, iones. Y lo que hacemos es, bueno, no tomamos unas pincitas, pero imagínense que a nivel atómico lo que hacemos es extraer partículas cargadas, que son las mismas que componen este líquido, y las aceleramos con un campo eléctrico para producir empuje. Entonces no hay ionización, no hay proceso de ionización, porque los iones ya existen en el estado líquido. ¿Quiénes me pueden decir aquí un líquido que tenga partículas cargadas sin necesidad de producir ionización? Un ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Un líquido que tenga carga, positivas y negativas. Sí, por allá atrás. ¿El agua de mar? El agua de mar. El agua de mar tiene, digamos, cloruro de sodio o cualquier otra sal, y cuando tú pones la sal en el agua, la molécula del agua, como es muy polar, disocia la sal y queda el sodio positivo viajando por ahí y el cloro negativo viajando por el otro lado, y eso es básicamente un plasma muy diluido, ¿no? Pero pues necesitamos el agua para hacer esa disociación. Pero sucede que hay unas sustancias que se llaman líquidos iónicos, que son básicamente sales que son líquidas a temperatura ambiente. Estas cosas existen. Están hechas con moléculas que son bastante complicadas, complejas, comparadas con sales atómicas, monoatómicas, como cloruro de sodio. Este es un ejemplo, hay muchísimos, y no voy a entrar en mucho detalle, pero una de las propiedades fundamentales de estas sales es que tienen, como la sal normal de mar, tienen presión de vapor de cero. Básicamente de cero a temperatura ambiente. O sea, no se evaporan. Eso quiere decir que si estos líquidos se exponen al espacio, al vacío del espacio, no los vas a perder por evaporación. No es como agua, por ejemplo, que las fuerzas entre las moléculas de agua son de tipo Van der Waals, son muy débiles. En cuanto uno pone agua en el espacio,
se evapora inmediatamente, el agua se enfría, se congela, etc. Pero si utilizamos cosas como estas, las podemos exponer en el espacio. Y están compuestas exclusivamente de iones positivos, en este caso es el ion positivo y este es el ion negativo. Y si aplicamos un campo muy fuerte en la interfase entre este líquido y el vacío, podemos en principio no evaporar térmicamente estos iones, pero los podemos evaporar a través de un campo eléctrico. Este es el ejemplo fundamental de cómo se aplica, ¿no? Tenemos el líquido, lo mojamos lo que le llamamos un emisor, lo mojamos por fuera porque una vez que lo expongamos en el vacío no se va a evaporar. Y si hacemos una configuración como de diodo, en la que tenemos esta puntita mojada y un electrodo, contraelectrodo, y aplicamos digamos, 1000 voltios, podemos nosotros generar un campo eléctrico en la superficie que precisamente evapora estos iones y produce un haz de iones cargados, de estas moléculas cargadas, y pueden producir propulsión. Este es un cohete, básicamente. O también es una fuente de iones para otras aplicaciones. De ahí va a venir la nanotecnología después. Pero sucede que esto es extraordinario en el sentido de que funciona a nivel micrométrico. No hay volumen de ionización. Entonces nosotros lo podemos miniaturizar a la escala que se nos antoje. El tamaño del área donde se emiten estos iones son unos cuantos nanómetros. Entonces, de hecho, nosotros no tenemos que miniaturizar nada. Lo que tenemos que hacer es, de hecho, hacerlo más grande, porque a esa escala es demasiado pequeño. La cantidad de empuje que produce una de estas puntitas es solo 30 nanonewtons. Es casi que nada. No es que sea inútil, hay muchas aplicaciones que necesitan mucha precisión en la aplicación de empuje. Pero para una misión espacial en la que vas a utilizar esto para moverte, eso es muy pequeño. De ahí la necesidad de utilizar más de uno, utilizar arreglos de estos emisores para producir propulsión. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de emisión? Es muy interesante, como les estaba diciendo, no es evaporación térmica, es evaporación iónica. Y de la manera en la que funciona es que cuando tú tienes el ion en el líquido, y recuerden, el líquido está compuesto exclusivo de iones, y aplicamos un campo eléctrico, pues entonces nosotros podemos en principio extraer, en este caso el ion positivo, y que salga volando. El modelo de Schottky se puede aplicar para esto. Es un modelo de carga-imagen, en el que tú tienes la carga positiva aquí, esta es la imagen aquí. Si ignoramos el campo eléctrico, el modelo de carga-imagen sería simplemente de esta forma, en la que necesitamos aplicar básicamente toda la energía de unión del ion con la superficie para extraerlo, pero es una energía muy alta. Cuando tú le aplicas un campo eléctrico, básicamente bajas la energía. Y entonces no necesitas extraer el ion hacia el infinito, solamente lo necesitas extraer a una distancia crítica aquí, que es muy fácil de calcular, y una vez que llega ahí, hay un campo de repulsión, que es el que se provee por el campo eléctrico, y este campo de repulsión es el que acelera el ion. Y uno puede calcular eso. El problema es que para generar ese campo eléctrico, lo puedes calcular, es 1000 millones de voltios por metro. Que para los que sabemos aquí de campos eléctricos, esto es muy grande, ¿no? Básicamente. Es 3 órdenes de magnitud, 1000 veces más grande que el campo eléctrico en el que el aire se rompe eléctricamente, ¿no? Si yo aplico ese campo eléctrico en aire, 1000 veces menos, voy a producir una descarga eléctrica, un relampaguito. Ese campo es inmenso, 1000 veces más grande. ¿Cómo voy a obtener yo en un dispositivo de ingeniería un campo eléctrico de esa magnitud? Bueno, hay un truco, y este es el truco de la física. El truco es que lo que estoy utilizando es un líquido, ¿verdad? Cuando yo aplico el campo eléctrico al líquido, el líquido, pues como es una superficie libre, se puede volver inestable. Y sucede que en la inestabilidad que produce, puedo yo producir formas de líquido de la superficie de este tipo. Y puedo yo generar un agudamiento de la superficie del líquido, de tal manera que en la cúspide de estas
inestabilidades, el campo eléctrico sube a niveles de este estilo, de esta magnitud. Y cuando llego a ese campo eléctrico, puedo yo empezar a generar esta evaporación asistida por el campo eléctrico de iones. Súper interesante. Bueno, esa es la teoría física detrás de esto. Ahora viene la ingeniería, ¿cómo fabrico yo estos emisores a densidades muy altas, pues, ¿no? Uno solo no me va a hacer el trabajo, necesito cientos o miles de ellos, pero los quiero fabricar en áreas muy pequeñitas para tomar ventaja del efecto de nanoescala que tienen estos emisores. Esta es la manera en la que los hacemos. Básicamente utilizamos un rayo láser y microfabricación con rayo láser para producir puntitas como estas. Cada puntita como esta va a transmitir el líquido hacia la superficie de la puntita, y en cada puntita voy a generar esta inestabilidad. El líquido se va a hacer agudo a una escala nanométrica y de ahí van a salir los iones. Estos sustratos son porosos. En este caso yo estoy utilizando vidrio poroso, un vidrio muy peculiar con una porosidad muy fina. Y la manera en la que funciona es muy similar a la manera en la que funciona un árbol, una planta. El líquido, ese líquido mágico, está aquí en un tanque, y todo el sustrato donde están estas puntas es poroso. Entonces simplemente moja por capilaridad, llega a las puntas, fabrico una rejilla con hoyitos donde voy a aplicar el campo voltaje, el alto voltaje, y cada uno de estos agujeritos va a producir un haz de iones. Y cada uno va a producir 30 nanonewtons, pero cuando tengo miles de ellos, empiezo a llegar ya a micronewtons por un área muy pequeña, y sucede entonces que el empuje por unidad de área que tengo es el mismo que tengo en esos motores de plasma. Entonces el desempeño es el mismo, lo cual es extraordinario. Este es un tipo de motor, por ejemplo, que producimos. El tanque es ahí, como ven son bastante pequeñitos, no hay volumen de ionización, entonces no me tengo que preocupar de hacer estas cosas grandes. Y este es uno de esos motores comparado con el tamaño de una moneda. Y pues obviamente los probamos en el laboratorio, le aplicamos un voltaje, vemos la corriente negativa y positiva, lo cual es también muy interesante y una distinción muy importante respecto a los motores de plasma. Porque en este caso, como tenemos cargas positivas y negativas, iones pesados, podemos extraer ambos y ambos producen empuje. En un motor iónico de plasma tradicional, los iones producen empuje y la neutralización es dada por electrones, que no producen nada de empuje. Tienen la misma carga que el ion, pero son mucho más ligeros. Entonces, eso sí, consumen potencia, pero porque transportan corriente eléctrica, pero no producen empuje. En este caso, ambos especies, positiva y negativa, que nos dan la neutralización, producen empuje. Este es el empuje medido directamente como función de la corriente, entonces realmente producen empuje. Esto es medido en el laboratorio. Y lo más interesante de esto es cuando uno los quiere implementar en aplicaciones, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se pueden poner estos en una tabletita electrónica. La tabletita electrónica ya tiene el control, la generación de potencia, etcétera, todo lo necesario para que estas cosas funcionen. Les voy a dar ejemplos de un par de misiones que son mis misiones favoritas. Son mis misiones favoritas porque son las en las que estoy trabajando este año, que van a ir al espacio este año. Esta va a salir al espacio quizá el mes que entra, y es súper interesante. Les voy a decir de qué se trata. Esta es una misión conjunta que tenemos con la NASA, con Georgia Tech. La NASA se encargó de darnos el dinero. Georgia Tech está construyendo el vehículo, y bueno, la NASA también se está encargando de este motor del centro que les voy a explicar en un segundo qué es, y nosotros nos estamos encargando de los motores de propulsión eléctrica, 4 de ellos, uno en cada esquina de este. Este es un CubeSat, es una nave espacial de este tamaño, es lo que llaman un 6U. Un U es un litro, un cubo de 1 litro, y cada U es 1 litro adicional. Este es 6 litros de volumen, básicamente. Es como un portafolio, bastante pequeñito. Pero sucede que entre esos líquidos maravillosos que les estaba platicando, esos líquidos iónicos que son compuestos exclusivamente de sales, de moléculas cargadas,
hay una familia de estos líquidos que no solo pueden ser utilizados en nuestros motores eléctricos, pero tienen propiedades muy interesantes. Pueden sufrir decomposición exotérmica cuando son expuestos a una superficie catalítica caliente. Básicamente se descomponen catalíticamente. Como por ejemplo el platino. Si tú tienes un catalizante de platino, le subes la temperatura, puedes tú generar espontáneamente decomposición exotérmica de estos líquidos. ¿Eso qué quiere decir? Que este líquido en particular, que de nuevo es una familia muy interesante, que fue desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ahora lo estamos utilizando para otras cosas, esos líquidos son súper interesantes, y si tú lo generas como o lo fuerzas a hacer una decomposición exotérmica, lo puedes utilizar como un motor de combustión química, digamos, no combustión, sino de descomposición. Pero puedes producir entonces gran empuje y hacer maniobras de tipo químico como las de otros motores químicos, pero al mismo tiempo podemos utilizar el mismo propulsante como el método de propulsión eléctrica. Entonces, la idea de esta misión es demostrar por primera vez que se puede hacer esto con un solo propulsante, utilizarlo tanto como propulsión química como propulsión eléctrica. Entonces, sumamente interesante. De nuevo, esto ya está a punto de volar. Esto es, por ejemplo, las propiedades del motor eléctrico, la del motor químico. Nosotros producimos 30 micronewtons, mientras el químico produce 100 milinewtons, mucho más. Pero este de acá, este es el impulso específico, que es una medida de la economía del combustible, digámoslo así, ¿no? Esto es muy bajo, que quiere decir que es pésimo eficiente para consumir el combustible, como todos los motores químicos. O sea, bastante bueno como motor químico, pero pésimo comparado con propulsión eléctrica, que es bastante bueno para conservar el consumo de combustible. Entonces esa es la idea, que tener esta posibilidad. Estamos muy emocionados con esto va a ir al espacio pronto. Pero estoy más emocionado con este. Este es el Stage Electrospray Pathfinder 1, Step 1. Ese es mi satélite. Ese sí, lo estamos haciendo completamente en el laboratorio. Y este es como se ve. Así se va a ver cuando esté en el espacio. Este satélite, básicamente lo vamos a lanzar en el tercer cuarto del 2026, o sea, es este año, por ahí de octubre, noviembre, va a irse al espacio. Ya está casi todo terminado. Ya entregamos las partes fundamentales. El propósito de este satélite es probar estos motores que ya tengo, ya los hemos lanzado al espacio, por cierto, varias veces, pero esta es la primera vez que los vamos a lanzar al espacio en un sistema que está por aquí, que les voy a platicar un poquito, en el que se utilizan motores en la superficie del satélite, y una vez que los motores hayan cumplido su vida útil, los vamos a sacar del satélite y va a haber motores nuevos detrás. Como son tan pequeñitos, es la primera vez que algo así se puede hacer en un satélite. Esto se hace normalmente en cohetes cuando uno los lanza al espacio. La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, pero nadie lo hace en satélites. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en satélites. Entonces, esta nave espacial es la que va a demostrar que este concepto de hacer etapas del sistema de propulsión en un satélite realmente podría funcionar. El stack que llamamos de propulsión es algo así. Tenemos 3 etapas. Cada etapa tiene 8 de estos motores de electrospray, cada uno con su tanquecito, etc. Esto ya lo armamos, lo hemos probado. Entre las curiosidades que hemos incluido en este nuevo sistema de propulsión es lo que le llamamos una válvula, una microválvula de electromojado. Esta es una gota de ese líquido maravilloso en esa válvula. Esto también lo tuvimos que desarrollar. Porque sucede que uno no puede, o bueno, podrías tratar de utilizar válvulas para operar estos motores de propulsión, pero si la válvula es más grande que el motor, pues entonces sería pésimo como sistema de ingeniería. Aquí es de nuevo donde la ingeniería física llega y dice, no, yo no quiero utilizar partes móviles para hacer una válvula. Voy a utilizar el concepto de electromojado, en el que tú puedes cambiar las propiedades de mojado de una sustancia líquida respecto a una sustancia sólida con la aplicación de un campo eléctrico.
Y pues, ¿qué sucede? Que estos líquidos tienen carga eléctrica ya, nosotros ya tenemos una fuente de alimentación, entonces yo puedo jugar con las propiedades de carga de líquido respecto a los sólidos, y por lo tanto yo puedo modificar cómo permean o no permean ciertas estructuras. Entonces hemos creado válvulas de electromojado que nos permiten cerrar el paso del líquido o abrir el paso del líquido o controlar su flujo sin necesidad de partes móviles, lo cual es precioso. Y aparte de esto es microfabricado también, está hecho en una oblea de silicio, entonces es igual de pequeño que todos los elementos pequeños del motor. En fin, esta nave espacial va a ir al espacio, muestro otra vez, este es el stack, y el primer stack va a salir al espacio cuando se haya consumido el propulsante, y luego el segundo stack también, etcétera, etcétera. Una vez que hayamos nosotros demostrado que esto puede funcionar bien en el espacio, la idea original que nosotros le vendimos a NASA es hacer otra nave espacial que se llama High Speed, que es un 6U, y también va a tener estos motores que se van a salir, eject, que les dicen, del satélite. Pero la NASA nos pidió hacer una demostración antes de esta. ¿Por qué? Porque esta es un poquito más riesgosa y más cara, pero es mucho más emocionante, porque esta va a ser la primera vez que una nave espacial de este tamaño va a hacer algo similar a lo que hizo el Dawn. Por eso empecé la plática con el Dawn, que tenía la capacidad de ir a explorar un destino en el espacio profundo utilizando propulsión eléctrica, y la pregunta es, ¿podemos replicar esto con una nave pequeñita que cabe en un portafolio? Y trabajamos con el JPL, el NASA JPL, para hacer un estudio en el que verificamos que una nave espacial con estas propiedades podíamos empezar en una órbita alrededor de la Tierra y hacer un spiraling, porque es empuje muy pequeño, pero subir cada vez que hacemos una órbita alrededor de la Tierra hasta que podamos escapar y llegar a un asteroide que existe más o menos entre la órbita de la Tierra y Marte, y llegar alrededor de ese asteroide y entrar en órbita alrededor de ese asteroide. Es un asteroide pequeñito, del tamaño de esta sala de conferencias, pero es súper interesante explorar asteroides como lo hizo Dawn, pero hacerlo en asteroides pequeñitos como el de la sala de esta conferencia. ¿Quién me puede dar una idea de por qué es interesante explorar asteroides de este tamaño? Por su composición. Por su composición, muy interesante. Sucede que los asteroides pequeños, hay dos cosas que no sabemos sobre ellos: su composición y su estructura. No sabemos si son como un gran monolito o si son pequeñas piedritas, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Por dos razones. Una es sucede que estos asteroides son los asteroides que chocan con la Tierra, más común, y si no conocemos nosotros su composición, entonces no podemos nosotros evitar una colisión en el futuro, o es mucho más difícil. Hay cosas que podemos platicar al respecto de eso, que es súper interesante. Y la otra es por la composición misma. Muchos de estos asteroides se formaron al inicio de la formación del sistema solar, y sucede que muchos compuestos muy valiosos que hoy mismo están enterrados en el centro de la Tierra existen a una abundancia bastante alta en estos asteroides. Pues es que los elementos más pesados que fueron arrastrados mientras el plomo, por ejemplo, caía al centro, el hierro más que nada, caía en el centro de la Tierra, y el hierro es básicamente lo que formó el centro de la Tierra. Por convección, el hierro se jaló a muchos compuestos bastante valiosos, como platino, como oro, como todas las materiales muy pesados. Pero en estos asteroides pequeños, la fuerza gravitatoria no fue lo suficientemente grande para producir convección. Entonces, todos estos compuestos, desde hierro a todos los elementos pesados, existen en la superficie. Entonces, ahora empieza a haber una especie de ánimo por ir a explorar estos y explotarlos, porque puede haber bastante valor en asteroides de este tipo. Ese es otro rol. Bueno, voy a hacer un pequeño salto porque se me está acabando el tiempo.
Pero sucede que, sí se me está acabando el tiempo, sí, y quiero que tengamos preguntas y respuestas. Sucede que estas fuentes iónicas en las que producimos haces de iones muy pesados, moleculares, por ejemplo, aquí tenemos una de estas fuentes, aquí está el líquido, la puntita, y estoy simplemente acelerando estos iones y los estoy haciendo colisionar con una superficie. Pues sucede que estos iones que vienen de aquí, moleculares, están compuestos de sustancias que podrían ser bastante reactivas. Muchos de ellos tienen azufre, muchos de ellos tienen, este tiene boro, este tiene flúor, tiene un átomo ahí en el centro de flúor. El flúor es bastante reactivo, ¿no? O sea, el flúor tiene una electronegatividad muy grande, entonces cuando se ve expuesto con muchos materiales, quiere intercambiar electrones muy eficientemente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una máquina en la que aceleramos iones a una superficie, y esos iones que llegan a la superficie tienen, una vez que llegan, se rompen obviamente, pero tienen átomos que están hambrientos de hacer reacciones químicas. Entonces tenemos un nuevo sistema sin necesidad de hacer ionización por plasma para hacer tratamientos de superficies químicos, entre los cuales puede ser simplemente abrasión de elementos químicamente o deposición de elementos químicos en superficies y activar esas superficies para que realicen ciertas actividades químicas o físicas. Entonces, esta es otra área que estoy tratando de desarrollar, que es bastante interesante. He estado trabajando con colegas, sobre todo en Francia, para esta actividad, en la que nosotros ya hemos demostrado que podemos tomar una máscara, por ejemplo, utilizar una máscara como se hace en la fabricación de chips de computadora, pero en lugar de usar los iones que se utilizan en la fabricación de computadoras, que es básicamente argón cargado. El argón, no hay nada más estable que el argón, no tiene nada de química. Todos los elementos de la derecha de la tabla periódica, los gases nobles, no tienen reacciones químicas, pero son los que se utilizan en la fabricación de chips de computadora o de dispositivos de silicio. ¿Por qué se utilizan esos? Porque son los que se pueden ionizar más fácilmente y acelerar más fácilmente. ¿Cómo le hacen entonces para generar química que se necesita para hacer encarbados muy profundos en silicio? Pues tienen que inyectar un gas reactivo, de flúor, por ejemplo, pero eso es, ambientalmente eso no es muy bueno, porque entonces tienes que básicamente inundar toda tu cámara de vacío con esos gases reactivos. No utilizas más que una cantidad mínima, que son los que están en contacto con la superficie, y es un problema, que es el mismo problema de tener que utilizar un volumen para ionización. Aquí directamente estamos utilizando el ion, que ya no es un ion noble, es un ion molecular reactivo para hacer todo el proceso mecánico de eliminación de material en el silicio, y al mismo tiempo la reacción química que remueve los átomos de silicio muy eficientemente. Básicamente, esta molécula que tiene flúor, por ejemplo, choca con el silicio, rompe el silicio sale, en lugar de depositarse, el silicio reacciona inmediatamente con el flúor y produces fluorato de silicio, y este sale disparado. Y lo bombeas simplemente con tu bomba de vacío. Esto es súper interesante. Esta es la primera, porque hay otra aplicación. No solamente es producir, formar estructuras o remover silicio, como en el caso anterior, pero al mismo tiempo, como tienes estos haces y iones, sucede que hay una propiedad muy interesante que tienen estos haces y iones. Son monocromáticos, quiere decir que tienen la misma energía. Y como tienen la misma energía, entonces yo puedo utilizar, así como utilizamos lentes ópticas para enfocar la luz, los fotones, podemos utilizar campos eléctricos para enfocar haces monoenergéticos de partículas cargadas, electrones o iones. Pero en este caso yo puedo enfocar estos iones monoenergéticos y entonces hacer cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, hacer escritura a nanoescala o microscopía de iones. Esta es la primera imagen de microscopía de iones con nuestros iones pesados,
de una imagen que también fue, de una superficie que también fue producida por estos mismos iones pesados. Perfecto. Este es mi último slide, entonces vamos a acabar muy bien. Pero este es un área de conocimiento muy interesante porque generamos estos patrones a una velocidad altísima, como 10 órdenes de no 10 veces más rápida que lo que se hace con átomos normales de argón. Y con el mismo instrumento se puede hacer la microscopía para observarlo. O sea, no se tiene que sacar el espécimen y llevarlo a un microscopio electrónico y verla, o a un microscopio iónico, sino con el mismo microscopio iónico se puede hacer el patrón y aparte la observación. Esto es para hacer prototipos de superficies de microfabricación, es extraordinario, pero ya quizá en el futuro para hacer una nueva, adaptarse a la industria también es extraordinario. Y de nuevo, esta es la investigación que estoy haciendo con mis colegas del Centro de Nanotecnología ahí en París, y es muy interesante. Es la primera imagen, por cierto. No ha sido ni siquiera publicada, es la primera vez que esto se hace. Y bueno, aquí voy a terminar porque quisiera tomar varias de sus preguntas y tener una discusión, de nuevo, del alcance que puede llevar la ingeniería física para distintas áreas, pero pues en particular pregúntenme sobre propulsión espacial o nanotecnología y yo con mucho gusto les contesto lo que sea. Muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo, para mí es increíble poder compartir esto con estudiantes y con miembros de la comunidad de ingenieros físicos. Ya saben que todos los ingenieros físicos somos iguales y todos nos encanta descubrir y hacer cosas. Me encantó el pasaje que dijiste sobre OPI al principio, un ingeniero, no, ese sí era físico. Pero bueno, todos somos físicos de corazón. Muchas gracias. Esa imagen que tengo ahí, que está aquí, fue la primera versión que le mandamos a la NASA sobre el High Speed, esa nave espacial. Con esa se quedaron encantados. ¿Qué tal un satélite así de pequeñito que vaya a investigar, por ejemplo, al planeta Marte en este caso? Bueno, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor Lozano? Sí. ¿Cuál es el tiempo de vida medio más o menos de los motores estos? Esa es la razón por la que tenemos las etapas, porque el promedio de vida ha mejorado. La primera vez que disparé uno de estos en mi laboratorio, sobrevivió 5 segundos. Estuvo bastante bien. La última vez, esto ya transicionó a la industria, por cierto, hay una empresa que hace estos motores. La empresa esta, su récord de operaciones de 1000 horas de uno de estos motores. Pero estas aplicaciones que están aquí van a requerir del orden de 2500 horas de operación. Entonces había dos opciones que le planteamos a la NASA. Una es, vamos a tratar de mejorar los motores para que sobrevivan las 2500 horas, o ya con lo que tenemos ahora, solo necesitan sobrevivir por 500 horas, y si nosotros ponemos estas etapas, podemos llegar al objetivo. Lo cual tiene otra gran ventaja, que es que podría haber otros fallos en el motor antes de esas 1000 horas, pero si traemos otros motores extras, que vienen frescos, vienen nuevos, esto también te produce un efecto de redundancia en el sistema y de aversión de riesgo en la aplicación. ¿Alguien más? Sí, allá atrás. Idealmente, ¿o qué tanto se busca compactar este tipo de satélites? O sea, ¿vamos a llegar a un punto en el que los satélites tengan el tamaño de un teléfono o va a llegar a ser solamente como el tamaño de una caja, por así decirlo? Oh, qué bueno que lo mencionas. Hay de todo, hay un espectro. Estos que les mencioné ahora, estos CubeSats, estos 1U, son los que se conocen como nanosatélites. Pero hay otra familia que les llaman los femtosatélites. Y hay otra aún que les llaman los atosatélites. Pero bueno, ahí estoy trabajando ahora con unos colegas del Lincoln Lab en MIT, en el que estamos tratando de hacer lo que le llamamos wafersats. Entonces, en la oblea de silicio, donde uno fabrica componentes electrónicos, no solamente fabricar los componentes electrónicos, sino también fabricar los motores. Y ahí estamos hablando de satélites del tamaño de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, todo esto depende de qué tipo de aplicación tú quieras hacer.
Porque hay ciertas aplicaciones en las que tamaños tan pequeños no van a ser tan buenos porque tú no puedes tampoco incorporar todo el sistema de metrología que necesitas para hacer ciertas investigaciones. Pero, por ejemplo, esos tamañitos pequeñitos pueden ser muy buenos para experimentos del ambiente espacial en órbitas bajas, por ejemplo, cuando uno puede medir cosas muy puntuales como campos magnéticos o como energías del plasma, que se pueden hacer a escalas muy pequeñas y las puedes hacer de manera distribuida con satélites de ese tipo, y esos satélites tan pequeñitos tienen un coeficiente de arrastre tan malo que básicamente caerían en órbita muy rápido. Entonces, ¿ves? Hay mucho tipo de aplicaciones que se pueden hacer. Entonces, no siempre queremos miniaturizar al máximo grado, sino más bien buscar cuál es el justo medio y para la aplicación que tenemos en mente. Y estas aplicaciones de investigación espacial en campo profundo, este tipo de satélites de este tamaño serían ideales, porque en un solo lanzamiento espacial en un cohete podríamos poner 100 de estos y multiplicar 100 veces el retorno de ciencia que puede venir de estos destinos. ¿Alguna otra pregunta? Llegan de ello, ¿no? Dos preguntas. La primera es, ¿qué tan avanzado va en este sentido el campo de la minería espacial? Porque mencionó que estos satélites se usan para estudiar la composición mineral de los asteroides. Y en segundo lugar, ¿cuáles serían las probabilidades de que usted viera un egresado aquí en la carrera de ingeniería física unirse a su equipo como PhD? Bueno, la primera pregunta es ¿qué tan avanzado va la aplicación para ese tipo para la investigación de asteroides? Eso es algo que están haciendo ahora en la comunidad, ¿eh? Es una de las aplicaciones más nuevas que se tienen en el campo, no solamente en propulsión y en satélites pequeños, sino en general. La minería extraterrestre. Eso todavía no existe, pero se está reconociendo como un campo que definitivamente va a crecer. Hay dos razones fundamentales por las que esto podría ser bueno. Una, porque dejar de minar en la Tierra siempre es bueno. Si vas a contaminar en algún lado, la verdad, contaminar en el espacio es mejor, es mucho más grande. Y la otra es que hay elementos en el espacio que no se encuentran fácilmente en la Tierra y se podrían encontrar allá. Hay muchos retos al respecto, no solamente llegar a hacer la minería, sino cómo te vas a traer todos los productos de la minería a la Tierra, sin hacer daño. Porque siempre puedes tú aventar las cosas a la Tierra, y es así como se va a traer, pero no quieres ocasionar más daño trayendo las cosas a la Tierra que el daño que haces minando la Tierra. Y bueno, a mí me encantaría ver a más gente de aquí y de otros lados en México, en mi laboratorio y en otros laboratorios donde se hacen cosas interesantes. La verdad es que hay muchísima gente ya que ha estado en mi laboratorio. He tenido gente de México que es extraordinaria y han llegado a hacer cosas fabulosas tanto en México como en el extranjero. Y entonces yo no lo veo como algo a futuro, sino es en mi experiencia habitual que esto pasa. Yo soy un ejemplo de ello también. No estudié aquí, pero estudié ingeniería física, y acuérdense que todos los ingenieros físicos somos iguales. La cosa es cuánto empeño le pones, qué tanta disposición tienes también de hacer cierto tipo de cosas en cuestión de tu investigación en ciencia y tecnología. Hay cosas fabulosas que se pueden hacer en México, hay cosas fabulosas que se pueden hacer en el extranjero. Entonces, la cuestión aquí es más bien a dónde te está llevando tu educación y a dónde te están llevando tus oportunidades, ¿no? ¿Alguien más? Sí. ¿Saben cuáles son las condiciones que pueden resistir estos nanosatélites? Es decir, por ejemplo, la cantidad de radiación que las pueden soportar a baja temperatura. Sí, claro. Mucho menos que en satélites grandes, por supuesto, porque en satélites pequeños uno no puede tener tanto blindaje como normalmente uno puede tener en satélites más grandes. Sin embargo, muchos de los componentes electrónicos, que es donde más se sufre la radiación, en la interacción de la radiación con sistemas electrónicos, es más o menos lo mismo. Utilizamos las mismas chips de computadora en los satélites pequeños que en los grandes. Sin embargo, eso también depende de tu presupuesto.
Porque un chip que... Hay dos tipos de chip resistentes a la radiación, ¿no? Uno que le llaman rad tolerant y uno que le llaman rad resistant. Entonces el rad tolerant es básicamente el chip que tienes en tu computadora aquí en la Tierra, pero lo llevaste al Centro Nacional de Emisión Nuclear y lo bombardeaste para hacer un estudio estadístico de qué chips podrías tú utilizar de esa familia de chips para llevarte al espacio, los que resisten la radiación. Que es un proceso caro, pero no tan caro como el otro, el radiation resistant, que esos chips están diseñados para soportar ciertos niveles de radiación. Y esos chips son carísimos, porque hacer un chip siempre es caro. Pero cuando haces 1.000 millones de chips se vuelve barato y los pones en teléfonos, etc. Cuando haces 3 chips nada más, porque nada más se necesitan 3 para ir al espacio, son costosísimos. Por eso son tan caros los radiation resistant. Pero estos satélites pequeños, casi todos viajan en órbitas bajas. Estamos debajo de los cinturones de radiación, de los Van Allen. Entonces la cantidad de radiación profunda que nos llega es muy pequeña. Para este tipo de aplicaciones en espacio profundo, ahí sí nos vamos a tener que preocupar bastante. En cuánta blindaje se va a poner, etcétera. Una de las buenas noticias es que ya comprobamos que estos propulsantes que utilizamos, los líquidos, son bastante resistentes a radiación y después de irradiarlos siguen comportándose bien para nuestra aplicación. Químicamente se modifican un poco, pero ese mismo propulsante se puede utilizar como blindaje para el satélite. Ahí es donde el ingeniero tiene que llegar y diseñar el tanque para que proteja los elementos más sensibles del satélite, la computadora y otros dispositivos optoelectrónicos sobre todo que necesitan protección. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es, actualmente el proyecto está listo para estudiar satélites, pero en un futuro se piensa expandir a, por ejemplo, ya sea lunas, ¿Decía qué, perdón? Júpiter o Saturno. Por ejemplo, estudiar No. lunas Ajá. en otros planetas o salir fuera del sistema solar, o sea, llegar más lejos, y si se tiene pensado expandir pues Sí, claro. el horizonte de exploración que tienen estos satélites. Claro. Y dos, ¿cuánto tiempo llevó el boceto que se tenía para producir estos satélites y llevarlos a la realidad? Ok. ¿Qué tan difícil fue llevar a cabo el proyecto? Claro. La primera pregunta es si la aplicación podría llegar a más lejos, ¿no? Al sistema geoviano, estás diciendo, ¿no? Júpiter, Saturno. Posiblemente, aunque una vez, entre más lejos te vas, tienes dos problemas con cualquier tipo de satélite, pero con estos más. La cantidad de radiación solar que te llega es mucho más baja. Ya sabes, ¿no? Cae como 1 sobre R cuadrada, la cantidad de radiación que te llega. Entonces, los paneles solares que tienen en la órbita alrededor de la Tierra producen cierta potencia. Una vez que estás a distancias tan grandes, van a producirse una parte pequeñita de esa potencia. Tienes que trabajar con eso, es un gran problema. Y la otra es la comunicación. Dado que tu tamaño de satélite es muy pequeño, tu apertura también va a ser muy pequeña de la antena, y la cantidad de información que tú puedes llevar a veces es proporcional a la potencia de tus transmisores, pero también al área de la apertura de la antena y a la distancia, y inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Entonces de ahí pues viene ese gran problema. Sin embargo, hay conceptos, y ese es otro de los conceptos que nosotros vendimos a la NASA y en el futuro puede ser bastante interesante. Utilizar estos satélites pequeños para investigar, por ejemplo, de nuevo, esa gran variedad de asteroides que existen en el cinturón de asteroides, que es bastante lejos. Y hacer, por ejemplo, llevar en un cohete grande lo que llamamos el Mothership, que es una nave relativamente grande, con una apertura grande, paneles solares grandes, etcétera, que se comunica con la Tierra y al mismo tiempo se comunica con 100 satélites pequeñitos que también venían a bordo, que son los que tienen esta propulsión, etcétera, que salen disparados uno a cada asteroide. Y solamente se tienen que comunicar con el Mothership.
y no tienen que ir tan lejos porque no tienen que ejercer la gravitación solar para llegar ahí, sino simplemente la gravitación, bien leve gravitación que existe para llegar a una destinación ahí en el cinturón de asteroides. Entonces hay posibilidad de hacer esto. Luego, escalas de tiempo de desarrollo tecnológico son muy distintas, ¿no? Aquí hay dos desarrollos tecnológicos. El del satélite en sí, hay mucha gente que ha estado trabajando en desarrollo de satélites, y ahora, hoy en día, hacer una misión con un satélite pequeño te puede llevar de 6 meses a un año, dependiendo de la composición del equipo, de los recursos y de la misión que se va a hacer. Bastante corta comparado con los 10 años, por ejemplo, que llevó organizar la misión Dawn, ¿no? Y también está la otra escala de tiempos de desarrollo de tecnología, como por ejemplo la de los motores iónicos que les estoy hablando. Ahí tardamos 15 años en llegar a este punto, ¿no? O sea, la observación del fenómeno físico en el que te rascas la cabeza y dices, esto está interesante, a lo mejor podría ser algo, al punto en el que ya hay una empresa que vende estas cosas y vas al espacio. Esto tardó 15 años, es bastante largo el proceso, pero muy fructífero también, porque hay mucha física, mucha ciencia, mucha ingeniería y otros retos que son interesantes para ir haciendo durante este tiempo. ¿Qué velocidad alcanzan estos satélites? Bueno, mientras tengan el propulsante, pueden llegar bastante rápido, ¿no? Esa es la otra gran ventaja de la propulsión eléctrica, que la propulsión eléctrica produce muy poquito empuje, pero lo produce constantemente. La propulsión química produce un gran empuje, pero se acaba en segundos, ¿no? Entonces, tú puedes, como en un ambiente de microgravedad, tú estás aplicando fuerza y pues puedes estar acelerando constantemente. Entonces tu velocidad máxima puede ser altísima. No esta sonda Dawn, la que les enseñé al principio, pero otra sonda que se llamó, de hecho fue la Dawn. El cambio de velocidad que tuvo el Dawn con sus motores eléctricos de velocidad fue más grande que el cambio de velocidad que necesitó para llegar a órbita por el cohete grande. Estamos hablando de más o menos 10 kilómetros por segundo de cambio de velocidad de los motores eléctricos. La velocidad máxima siempre va a depender de cuánto más propulsante tengas, etcétera. Y no puede ser más grande que una cantidad que le llamamos la velocidad característica de un sistema espacial. Es la raíz cuadrada de 2 veces la eficiencia, el tiempo de operación dividido entre la masa específica de la fuente de alimentación. Cuánta masa tiene por unidad de potencia, ¿no? Entonces depende mucho también cuánto pesa tu fuente de alimentación. Si es una fuente de alimentación muy ligera, pues puedes ir rapidísimo. Si es muy pesada, pues va a ser lenta. ¿Cómo cuánto tardará en completarse las misiones que nos mencionó? Las dos, mis favoritas que vienen del laboratorio, estas son misiones de demostración, entonces son misiones que van a tardar poco tiempo. La del Dual Mode, creo que lo tienen programado para que en un año se acabe. Y la otra, la que tengo en las etapas, esa una vez que esté en el espacio, la vamos a lanzar a final del año, pero va a la estación espacial, adentro de la estación espacial. Entonces va a estar ahí unos meses hasta que un astronauta la tome y la lleve afuera, ¿no? Pero una vez que esté afuera, vamos a tardar 2 meses en que solo por el arrastre natural vamos a caer debajo de la órbita de la estación espacial, porque no tenemos permiso de disparar a motores cerca de la estación espacial, por razones obvias. Y una vez que podamos disparar nuestros motores, yo quiero acabar esa misión en 2 meses, no más. Y la última maniobra que voy a hacer es voy a disparar los motores para quemar el satélite lo más rápido posible. Entre más tiempo pase, más oportunidades hay de cosas que pasen extrañamente. Este satélite lo vamos a operar desde una laptop que tenemos ahí en el laboratorio, está ya todo hecho. Va a ser fabuloso, los estudiantes están súper entusiasmados, sobre todo en la etapa final en que vamos a prender los motores para quemar al satélite. Pero no queremos que dure mucho. Podría durar varios años, pero no queremos que dure tanto. Porque queremos ir al siguiente paso. Queremos que esto se complete, que sea exitoso, y después proponer empezar nuestra misión ya a un destino de investigación profunda en el espacio. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí. Estando en el asteroide, ¿cuáles son los retos y amenazas que pueden llegar a sufrir su
satélite? El satélite. Bueno, el reto es llegar al asteroide de manera autónoma, porque de nuevo son satélites muy pequeñitos y la única forma de comunicarse con satélites en general en órbitas profundas es utilizando lo que se llama el Deep Space Network, que es algo que es muy costoso y es muy raro, no puede estar en contacto constantemente con una misión pequeña, básicamente. Entonces, el primer reto es la autonomía. El satélite tiene que tener los suficientes sistemas de reconocimiento para poder hacer su actividad alrededor del asteroide de manera autónoma, reto. Y el otro reto es no chocar con el asteroide. No chocar, sino entrar en órbita alrededor de él, hacer toda la mecánica orbital adecuada para estar en órbita alrededor del asteroide. El asteroide es de nuevo del tamaño de esta habitación. ¿Cuánta gravedad puede tener? Muy poca gravedad. Entonces, para nosotros estar en órbita alrededor de un asteroide de este tamaño, no vamos a estar en órbita newtoniana, kepleriana. Vamos a estar en órbita forzada por los motores de propulsión. Vamos a estar básicamente haciendo lo que se llama control de vuelo alrededor del asteroide. De nuevo, no vamos a utilizar el campo gravitatorio, que es demasiado débil. Entonces, esos son los retos principales que vamos a tener. ¿Otra pregunta? Me quedé pensando, ¿el uso de este tipo de motores no puede causar interferencias en las comunicaciones o que dé olores, ruido en lo que está investigando? Sucede que en propulsión eléctrica esa es una excelente pregunta, porque en los sistemas de plasma es lo que más les ha preocupado siempre. ¿Qué tipo de interferencia va a haber con los sistemas de comunicación del satélite? Pero nosotros no tenemos plasma. Es emisión en DC. Y obviamente tuvimos nosotros que verificar que no hubiera, en una de estas cámaras eólicas, tienes que comprobar que no tienes emisiones, sobre todo en las bandas de frecuencia de interés de comunicación. Pero nosotros no tenemos emisiones en ninguna frecuencia, porque no es un proceso aleatorio en el tiempo, sino o de variación en el tiempo, es un proceso de DC, básicamente. Ya sé que hay un proceso de extracción de iones, pero eso pasa un ion y después el otro y después el otro. Pero ahí estás hablando de frecuencias que son tan altas que no son de interés para comunicación. Son más arriba incluso que las frecuencias de comunicación ópticas. De hecho, no vemos nada. Son muy aburridos de disparar mis motores, por cierto. Uno de plasma lo disparas y se ve precioso, el plasma ahí azul, brillante, como en la foto que les mostré. Nuestros motores de propulsión los prendes y la gente dice, ¿y? Ya están dando. ¿De cuántas personas está compuesto su equipo o qué tan grande es un proyecto como este a nivel de personal? Mi equipo no es tan grande. Yo tengo alrededor de 10 estudiantes en el laboratorio y algunos postdoctores y staff también en el laboratorio. Y en estos proyectos, este proyecto del satélite pequeño, por ejemplo, lo está manejando un postdoctorando mío y trabaja otro estudiante graduado, y tengo alrededor de 10 estudiantes de carrera que han estado haciendo el diseño de varias de las cargas del satélite. Más o menos de ese tamaño. Tratar de mantener los equipos pequeños también. ¿Todos son ingenieros físicos o...? No, tengo de todo. Tengo mucho ingeniero aeroespacial, hay ingenieros físicos, hay gente de ingeniería mecánica, hay ingeniería eléctrica, hay de todo. Hay físicos puros, hay de todo. Gracias. Hoy en día, fíjate que los problemas que son interesantes, que son importantes, en realidad no se atacan todos con una sola disciplina, son interdisciplinarios. Y muchas veces nosotros tenemos departamentos académicos, más que nada por organización, porque tiene que haber cierto nivel de organización, pero siempre estamos agarrando y prestando de distintas disciplinas. Eso es bien importante. No hay una sola disciplina que pueda atacar todos los programas interesantes. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Para el movimiento que se nos pidió que se encontraba en una vía de servicio. ¿Me puedes hablar un poquito más alto que me Para el movimiento que era de fluido que se encontraba en una oblea de servicio. Ajá. ¿Esa oblea tiene que tener alguna característica
Ah, ¿la fabricación, dice, o del satélite? No, ¿para qué era el movimiento con el fluido? Ah, ya, sí. Sí, bueno, la oblea de silicio es normal, pero obviamente la tratamos de distintas formas. Dices para el proceso de electromojado, ¿no? Sí. En este caso necesitamos nosotros aplicar un campo eléctrico sin aplicar corriente. Eso quiere decir que hay un aislamiento entre el silicio, que es semiconductor, y el líquido, que es conductor. Entonces, ese aislamiento lo hacemos porque el silicio lo cubrimos con óxido de silicio, que es un muy buen aislante, y encima del óxido de silicio ponemos una sustancia que es repelente al líquido iónico y que tampoco se evapora en el vacío. Utilizamos una cosa que se llama fluoropel. Y esas dos capas, el óxido de silicio, que es más o menos de un par de micrones de ancho, y el fluoropel, que es más o menos otro micrón de ancho, produce un efecto como de un capacitor entre los dos electrodos. Y así yo puedo aplicar un voltaje entre ese capacitor y no tengo corriente que se vacíe con la fuente de alimentación. Y puedo producir el deformamiento electrostático del líquido. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Bueno. Pues qué gusto, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, pues igual agradecerle al doctor Lozano y pues invitarlos a ustedes como estudiantes también que pues quieran formar parte del seminario estudiantil. Ahí pues justamente el propósito es pues perder el miedo a hablar en público, llegar justamente a dar charlas así y bueno, también invitarlos a el proyecto de divulgación de la YSPS, que forma parte de el Frontier, que básicamente es un sistema educativo virtual, donde pues el punto es como que ayudarnos entre estudiantes, ya sea creando contenido, tutoriales, etcétera, para mejorar eso que vemos en clase. Y pues invitar a todos, ya sea parte de, pues me da gusto que no solamente vinieron de física, ¿no? Hay compañeros de otras carreras y formar una bonita comunidad, ¿no? Y pues cualquiera que tenga pensado alguna idea o lo que sea, pues se pueda acercar con nosotros. Y pues bueno, nuevamente agradecerle al doctor Lozano y entregarle su constancia. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos, gracias. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias por venir. Aquí afuera hay café.